tardes, apreciables amigos. Bienvenidos a Contravía PM. Los acompañan Oscar Donis operando los controles y frente a los micrófonos y las cámaras, Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy voy a conversar con el economista de origen argentino, profesor invitado a la Universidad Francisco Marroquín, Pablo Guido, quien ya, por cierto, ha estado en otras ocasiones con nosotros en distintos programas producidos por Libertópolis. Y hoy vamos a conversar con Pablo sobre lo que ha sido ya ¿cuánto tiempo lleva ya en el ejercicio del poder Macri? Pablo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Marta Yolanda, por la invitación nuevamente. Macri asumió el 10 de diciembre del 2015. O sea, ya lleva más de un año en el ejercicio del poder. 1 año y 3 meses lleva, 15 meses, exactamente. ¿Y cómo ha sido estos 15 meses de Macri? ¿Ha logrado corregir algunos de los tantos errores que se cometieron durante, ¿cuánto? Más de una década de gobierno de los Kirchner? 12 años estuvieron gobernando. Una docena de años entre esposo y viuda, sería en este caso, exacto. ¿No? Bueno, hay algunas cosas que sí se corrigieron, pero no solo en el campo económico, sino el ambiente político y en general de la Argentina es otro, porque no tenés ese contexto de persecución autoritaria que había durante los 12 años. Más que los 12 años previos, yo creo que fue el gobierno de la señora Cristina de Kirchner fue en términos autoritarios mucho más allá que el marido. Eso sí se nota, la diferencia es muy grande. En términos económicos, ahí los primeros meses de gobierno de Macri corrigió varios disparates del gobierno anterior, por ejemplo el control cambiario, lo eliminó fue la primera medida importante que hizo, lo eliminó rápidamente y se salió bien. Y después se renegoció con parte de los acreedores del Estado argentino, a los cuales no se había no se había finalizado la negociación. Porque recordemos para tus oyentes que en el año 2001 la Argentina tuvo una crisis que entre otras cosas consistió en dejar de pagar la deuda pública. Muchos acreedores de la Argentina llegaron a buen puerto con el Estado argentino en términos de renegociación. En el 2005, 2006, 2010 hubo otra, pero otros se quedaron afuera. Entonces el gobierno de Macri corrige esto rápidamente. Y después tenés otras cosas como, te digo, positivas. Hay una ley para las pequeñas y medianas empresas que entre algunas medidas les disminuye la carga tributaria. No de manera significativa, pero por lo menos está bien orientada la ley. Hay otra llegada al mundo. Recordemos que entre otros de los disparates que había hecho el gobierno anterior, como los otros gobiernos populistas de la región, como el gobierno chavista, el de Correa o el de Evo Morales, han tenido una visión no occidental, ¿no?, de su diplomacia. Entonces A ver, ¿qué quieres decir con eso de no occidental? No occidental en el nosotros sentido pertenecemos del al mundo. Estado de Derecho, No. En términos de comercio exterior, en términos diplomáticos, la Argentina o el gobierno argentino se desasoció de Occidente o de los buenos socios occidentales que tenía antes, que era la Unión Europea, Estados Unidos, países de la región más como Chile. Nos peleamos con los uruguayos son parte de nuestra historia prácticamente. Y estábamos asociados económica y políticamente a esta entente del socialismo del siglo XXI. Y con Irán. De eso se salió, por suerte. Sí, si no, ahorita Trump hubiera prohibido también la entrada de Argentina. Sí, probablemente. No sabemos, pero es muy probable. Pero bueno, ahí hubo muchos avances, ¿sí? La visión que tiene los países occidentales de Argentina ha cambiado muchísimo. Macri estuvo la semana pasada en España, en una visita oficial, y uno lo nota solo con las imágenes, ¿no?
El gobierno anterior era un gobierno de otro planeta, que quería estar en otro planeta junto con otros desalineados como estos que te mencionaba, y el gobierno de Macri es diferente. O sea, el espíritu es diferente. ¿Sí? De ahí a que se pueda llevar a buen puerto en términos prácticos es otra cosa. Sí, porque, por supuesto, cualquier cosa mejor que los Kirchner. O cualquier cosa menos peor que los Kirchner. Pero yo he leído entre comentarios de liberales argentinos y hispanoamericanos en general, cierta decepción en varios puntos en lo que respecta a las decisiones que ha tomado Macri. Hubo uno al cual leí que hasta lo estaba acusando de ser seguidor de los Kirchner. ¿Qué pensás tú? ¿Cuáles han sido esas? Para que veamos las luces y sombras del gobierno de Macri. Yo creo que para responderte esta pregunta, primero tenemos que entender qué es lo que dejaron estos 12 años, es decir, el punto de partida del nuevo gobierno. Y estos 12 años en materia económica dejan un Estado o un gasto público en niveles récord para la Argentina, cercanos al 50% del producto, cuando históricamente estábamos en 30, 32, 35 en algunos momentos, con una carga tributaria récord también, porque si aumenta el gasto público, los impuestos y la carga tributaria tiene que acompañar, con niveles de inflación récord para los estándares mundiales. O sea, pensemos que Argentina tuvo 2 hiperinflaciones, pero en un mundo donde la hiperinflación y la inflación de 3 dígitos era algo normal. Hoy el mundo no está en esas cuestiones. Pero nosotros venimos desde el año 2007 hasta este año inclusive, que terminó con niveles de inflación del 30% anual. Es una barbaridad. El gobierno anterior dejó un déficit fiscal de los más altos para la historia argentina, del 8-7% anual del Producto Bruto. Dejaron un desajuste de precios fenomenal, y eso se nota mucho en las tarifas de los servicios públicos. Es decir, prácticamente los servicios de electricidad, agua potable, gas, del transporte en algunas regiones del país era casi gratis. Diría un promedio de no más de $5 mensuales pagaba una familia. Con todas las distorsiones que eso genera en materia de inversión y en materia de consumo. ¿Sí? Poca inversión, poca oferta y un consumo fenomenal, porque es gratis el servicio. Yo te mencioné el gasto público en niveles récord, pero el problema que hoy tenemos es que la composición de ese gasto público, o sea, la estructura de costos del Estado argentino es muy poco flexible. ¿Por qué? Hace 15 años había 2.200.000 empleados públicos en todo el país, hoy tenemos 4,5 millones. Hace 15 años había 3 millones y medio de pensionados, y con todos los planes de incorporar gente, estos planes de inclusión, como le dicen, ¿no?, los socialistas, hay aproximadamente 7 millones y medio de nuevos pensionados, gente que nunca aportó al régimen de jubilación y que está cobrando una jubilación. ¡Qué injusticia! Y después, por último, tenemos los famosos planes sociales, es decir, gente que cobra un programa social, una determinada cantidad de dinero y no trabaja. ¿Sí? Para que tengas una idea, y tus oyentes, se calcula que hay 6 millones de empleados del sector privado registrados, formales, que son los que pagan impuestos. Y viven del Estado 20 millones de personas, entre empleados públicos, pensionados, esta gente que vive de los programas sociales, con lo cual cada empleado privado... Y también aquellos que están dentro de lo que se conoce como la economía informal. ¿Perdón? También aquellos que se encuentran, que están trabajando, no dentro de la economía formal, sí, pero sí dentro de la economía informal. ¿O en Argentina no hay economía informal? Sí, claro que la hay, pero déjame terminar la idea. Estos 6 millones de empleados del sector privado son los que pagan impuestos, son los que están registrados en la economía formal.
Es que no coincido con ese punto, pero luego voy a explicar. Explicar por qué. Pero los que están, Marta Yolanda, los que no pagan... Los que pagan los... más son los que están registrados. Pero todos aquellos que consumen bienes y servicios... Bien, pero pagás impuestos al consumo, ok. Todos, o sea, no hay... Bien dijo Benjamin Franklin que hay dos cosas de las cuales nadie se puede salvar. Y es el pagar impuestos y la muerte. Sí. Eso no hay para dónde. Entonces solo quería decir, porque pienso que a veces esa falacia nos afecta a los liberales a la hora de explicar los temas y por qué efectivamente sí, los que estamos registrados e inventariados por el gobierno, esos que se conoce como la economía formal, somos los que más pagamos. Bueno, en esos términos sí, todos estamos pagando algún tipo de impuesto, porque inclusive cuando hay inflación, los más pobres son los que pagan impuestos. Entonces, eso hay que resaltarlo, porque entonces no vas a conseguir tú el que todos aquellos que están dentro de la economía informal entiendan la corrupción, entiendan el mal gasto, entiendan el despilfarro, entiendan el déficit, si no se dan cuenta que también ellos sí, claro. les están robando. El punto es que un empleado del sector privado, que es el sector más productivo, el formal, está financiando, déjame hacer la cuenta, pero más de 3 personas que viven del gobierno. Lo cual para Argentina, para los niveles de productividad de la Argentina, no es sostenible. Y por eso el gobierno, como no le alcanzan los impuestos para pagar el gasto, tiene que emitir dinero, tiene que endeudarse. Y lo más fácil es obviamente gravar directamente a aquellos que sí tiene registrados dentro de lo que se conoce como la economía formal. Pero esa burocracia parasitaria que afecta a la Argentina, que afecta a Guatemala, sin ir muy lejos, la semana pasada discutíamos en todo pulmón, el lunes de la semana pasada con Jorge Jacobs, una nota según la cual nos enteramos que una tal oficina contra la tortura tenía 5 relatores que no servían para nada, pero eso sí, ganaban 50,000 quetzales al mes. Y tú que has vivido en Guatemala, sabes que 50,000 quetzales y más ahora que se ha revaluado nuestra moneda en lo que respecta al dólar, aunque no le guste a algunos. Estamos hablando más de 6,000 dólares. ¿Te imaginas que los que estamos produciendo, ya sea dentro de la economía formal o informal en Guatemala, que es la mayoría, la informal, estamos manteniendo a todos esos parásitos de la burocracia estatal, así como ustedes nos entendemos perfectamente en ese punto, Pablo, pero vamos a hacer una breve pausa. Vale. Y regresamos unos minutos para que nos sigas contando acerca de la situación en la Argentina y lo que ha sucedido en estos 15 meses del gobierno de Macri, para que podamos hacer hacer una evaluación justa, emitir un juicio verdadero en lo que respecta a lo que ha sido para los argentinos este periodo. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en Contravía PM. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Estamos de regreso en Contravía PM y pues bueno, le paso los micrófonos a nuestro invitado hoy, Pablo Guido, para que nos siga poniendo en contexto sobre cuál es la situación de los argentinos, cuál era la situación de los argentinos y cómo esta ha evolucionado en estos ya 15 meses del gobierno de Macri. Adelante, Pablo. Te contaba cuál era la herencia, ¿no? Un gasto público fenomenal, un nivel de carga tributaria récord en el mundo, 20 millones de personas trabajando para el Estado de manera directa o indirecta, niveles de déficit fiscal muy altos, alta inflación. Hay algo que no te mencioné, pero creo que vale la pena
mucha gente no cree que el nivel de pobreza en Argentina sea tan grande, pero el último registro dio una cifra de 32%. La tercera parte de la población es pobre. A pesar de todo el estatismo, a pesar de todo el intervencionismo, bueno, en una palabra, a pesar del socialismo impulsado por los Kirchner. Bueno, es que la política económica... Yo sé que es precisamente por el socialismo de los Kirchner. Sí, pero no solo. La Argentina en el año 70 tenía 5% de pobreza. O sea, los últimos 45 años ha fluctuado entre el 15 y el 50%. Cuando hay crisis, te llega al 50%. Cuando la economía comienza a recuperar, comienza a bajar, obviamente. Pero no es el problema, no es, la tragedia argentina no es solo los Kirchner. Los Kirchner son un mojón más en esta historia de decadencia. La decadencia argentina viene de hace 70 años. ¿Sí? El populismo no es solo de los Kirchner. Ya muchos han olvidado lo que era la Argentina a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, no, yo no me olvido para nada y el deseo es que volvamos a adoptar esas instituciones para volver a tener esos niveles de ingreso. Obviamente que mucha gente no tiene la menor idea que pasó hace un siglo en Argentina, no tiene idea que a mediados del siglo XIX la Argentina era el país más pobre de Latinoamérica y 60 años más tarde era el de mayor ingreso. Pero bueno, esa es la herencia que recibe el gobierno nuevo. ¿Qué se ha hecho con eso? Bastante poco, ¿sí? Y ahí yo creo que yo lo explicaría por dos razones. Primero, porque el gobierno no tiene mayorías en el Congreso, es un gobierno minoritario. De toda la historia democrática de la Argentina es el que menos proporción de congresistas tiene, ¿ok? Es un gobierno frágil en términos políticos. La mayoría de los gobernadores de las 24 provincias son de la oposición, son peronistas. Entonces, en ese sentido hay un margen bastante acotado para hacer reformas. Segundo, la gente en estos últimos 12 años, fundamentalmente, no digo que antes no sucediera, pero estos últimos 3 gobiernos populistas se profundizó más la idea de la gente de que puede vivir sin trabajar. ¿Sí? Esta idea que tiene derecho a una vivienda, vacaciones pagas, inclusive que el gobierno le regale una computadora, de ver fútbol gratis y no pagar por él, porque el Estado argentino hasta hace un par de semanas financió el fútbol. O sea, toda una serie, y el derecho al empleo, ¿no? Lo cual es una mentira, si no hay derecho al empleo, lo que hay es derecho a conseguir un empleo y que se reconozca legalmente, pero nada más que eso. Entonces esta sensación por parte de la gente que el Estado tiene que brindarle casi todo, es una sensación que se ha instalado en la Argentina mayoritariamente, te diría. Entonces ahí tenés otra restricción. Tenés la restricción política, que es un gobierno minoritario en el Congreso. La mayoría de las gobernaciones están en manos de la oposición. La gente que en gran parte cree que el gobierno tiene que cumplir con lo que venía cumpliendo, es decir, hacerse de la mitad de la riqueza que se produce anualmente y repartirla. Y por otro lado me parece, y hay que destacarlo, que hay mucho temor en el gobierno, ¿sí? En impulsar las reformas. Temor, para que tus oyentes lo entiendan, este es el primer gobierno que pertenece a un partido político que no es ni peronista ni radical, que han sido los dos partidos mayoritarios de la Argentina. Es la primera vez que sucede en la historia, en los 200 años de historia de independencia argentina. Entonces, hay un objetivo que es tratar de romper con ese maleficio y generar una alternativa a los dos otros partidos. Y creo que en esa búsqueda, que me parece loable, de romper con las estructuras partidarias tradicionales, el gobierno quizás hay mucho temor de avanzar.
¿sí? Mi lectura es, si querés después hablamos de el programa económico y dónde están las mayores debilidades, pero mi lectura es que no hacer las reformas te puede hacer retroceder, es decir, no es que vas a estar en una planicie tranquilo, no hacer reformas y no avanzar significa mantener el statu quo. Es decir, yo creo que no es así, que no hacer las reformas te genera una mayor probabilidad que vuelvan los de antes. Eso era precisamente lo que estaba pensando, que lo que realmente se está jugando es que en las próximas elecciones los votantes digan, bah, este Macri ofreció esto, aquello y que íbamos a mejorar, que íbamos a estar mejor, y la realidad es que estamos igual. Exacto. Te voy a hacer un punto. En la campaña el gobierno o los candidatos que ahora están gobernando nunca dijeron que iban a hacer una reforma. ¿Sí? Dijeron que íbamos a estar mejor. Pero nunca dijeron que íbamos a hacer una reforma de las características que creo yo que hay que hacer. Que va a ser la única forma de que estén mejor. Exacto. Como se dice, ¿no? El gato muerto puede rebotar, pero es un rebote del gato muerto. Si podés, este año 2017... estadísticamente el Producto Bruto puede mejorar 2-3%, pero eso no va a cambiar la historia de la Argentina. La historia de la Argentina se va a cambiar de otra manera. Y sobre todo de la mayoría de votantes, porque el problema es que cuando el crecimiento es ínfimo, esa creación de riqueza no se nota. No se nota, sí se nota, pero se nota en los pocos que pueden beneficiarse de esa creación de riqueza. Para que realmente todos los que son productivos y todos los que son respetuosos, porque a los parásitos hay que acabar con ellos. Y esa es la única forma de que dejes de poner sobre los hombros de aquellos que sí trabajan, que sí hacen el esfuerzo mental, que sí hacen el esfuerzo físico por alcanzar sus objetivos y no están pretendiendo vivir de los otros, que puedan sentir esa mejoría, esa justa mejoría en su vida y en la de sus seres queridos. Pero bueno, para que todos esos realmente vean un avance importante en lo que a su calidad de vida respecta, necesitas un crecimiento mucho mayor. O sea, realmente necesitas un crecimiento, punto. Sí, y durante muchas décadas. Y sostenido durante... décadas. ¿Sabes por qué, Marta Yolanda? Porque la Argentina estaba dentro de los 10 primeros países del mundo en términos de ingreso per cápita hace 100 años. Y hoy está, no sé, en un pelotón entre los 50, 60, 70. De país desarrollado pasaron a ser parte de los que clasifican como subdesarrollados. Sí, claramente. A ver, la Argentina lamentablemente, te lo tengo que decir, se está africanizando. Cuando África se está desafricanizando. ¿Sí? En algún punto nos vamos a encontrar, como dice mi amigo Gustavo Lázari, con los países africanos. Y creo que si no se cambia el rumbo va a ser más rápido de lo que uno piensa. Y yo te diría otra restricción que no hay que dejarla de lado. Es que la mayoría del electorado quiere estar mejor sin hacer dieta. Es decir, acá tenés There's no free lunch. Claro, entonces tenés una persona que nunca hizo ejercicio, que ha hecho 20 comidas diarias, tiene un sobrepeso fenomenal, es obesa, fuma, bebe, sale a la noche y de un día para el otro quiere estar mejor. Es decir, no hay manera de desarreglar este desajuste sin un sacrificio muy grande. No un sacrificio, sin pagar el costo. Sin pagar el costo. Bueno, pero es un sacrificio, Marta Yolanda, sí, te lo voy. ¿Sabes por qué? Conceptualmente no lo es. Un sacrificio es cuando yo doy algo que valoro más y recibo algo que valoro menos. Es que eso es lo que cuando pago un costo, pero un sacrificio es vivir dentro de un socialismo. Pero para voy a definir términos. No, porque para estos 20 millones de personas, no todos, pero para muchos millones de personas que viven de un cheque del Estado, salir a competir en el mercado les va a significar un menor ingreso, porque hay gente que uno lo observa. En cualquier otro país esa persona
solo podría estar en el turno de madrugada en McDonald's limpiando. Pero a ellos no los vas a convencer Pero porque yo no es quiero gente no necesitas convencerlo. Es gente que está acomodada a vivir de los otros, los que lo tienen que entender. Y esto pan para tu matate, guatemaltecos, lo que lo tienen que entender son aquellos que están manteniendo a esos parásitos, porque ellos no van a dejar de parasitar hasta que aquellos que lo están manteniendo digan ya basta. Yo no sigo manteniendo a gente que no es mi responsabilidad mantener. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en Contravía PM. Contravía PM. Muy buena tarde para ustedes, qué bueno saber que están en sintonía. Bienvenidos a Contravía por la tarde de este jueves. Contravía PM con Juan Francisco Rodríguez de 6 a 7 de la noche. Contravía PM por la 102.1 FM y libertópolis.com para el mundo. Estamos de regreso en Contravía PM, amigos, y pues bueno, nos estaba planteando nuestro amigo, el economista Pablo Guido, la situación actual en Argentina, para lo cual, por supuesto, hay que regresar al pasado, y ese pasado, para poder hacer los contrastes necesarios, no es solo el pasado de los 12 años del gobierno de los Kirchner, sino habría que entender, como bien mencionó Pablo, que el populismo llegó a Argentina, dice, hace unos 70 años, cuando se decantaron por la oferta de Perón y dejaron atrás, olvidaron que era lo que les había permitido ser consideradas una de las sociedades con mejor calidad de vida en el mundo, Pablo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. De hecho, casi 10 millones de europeos cruzaron el océano y se establecieron en Argentina cuando podrían haberse ido a Estados Unidos, a Australia o a algún otro país. Lo que pasa es que la Argentina era un país tan atractivo como estos que te estoy mencionando. Es decir, hubo mucha gente que se equivocó, tomó otro barco y apareció en Buenos Aires y no apareció en Nueva York o Boston y no pasaba nada. ¿Sí? Era lo mismo. Si vos vas al Museo de Migrantes en Nueva York, en la isla donde los tenían, Staten Island, exacto, sí. Te vas a encontrar con publicidades de Europa donde mencionaba Río de Janeiro, Buenos Aires o Boston o Nueva York. Ya estuve una vez en Staten Island. Y es increíble la sensación y ver cómo te cuentan toda la historia de los inmigrantes de ese tiempo, aquellos de los cuales lo único que quedan son las valijas, las maletas, el equipaje acomodado. Pero sí, tenés razón. Pero para un argentino observar eso es reconocer el fracaso, porque después de 100 años estamos luchando para no llegar a un nivel de país africano. O a un país de emigrantes, o ya comenzaron a emigrar los argentinos. Bueno, la Argentina lanza argentinos hacia el mundo con las crisis. En los últimos 45 años hubo 4 crisis muy grandes en la Argentina. En el año 74-75, en el 81-82, en el 89 y en el 2001. O sea, son 4 crisis muy grandes. Hiperinflación, default de la deuda y corralito. No sé si me equivoco, pero pensaría que los que emigran de Argentina no son, como por ejemplo en el caso de Guatemala, las personas con más escasos recursos y que más los afecta la inseguridad en la que vivimos. O sea, las personas, los más pobres y en particular los que viven en el interior del país. Yo lo que veo de los argentinos que sé que han emigrado son aquellos que ya tienen cierta preparación, cierta educación
y ven que en la Argentina no van a poder progresar como en otros países. Estás en lo cierto. La emigración argentina es típicamente de clase media, el profesional, ¿sí? Entre, te diría, 25 y 50 años, que se ha dado cuenta o que le asigna bajas probabilidades al país para que vuelva a ser lo que fue. Ese es el típico. Y lo me dicen como en las remesas. Prácticamente no existen remesas de los argentinos en el exterior hacia Argentina, porque la emigración es de estas características. Además emigra toda la familia. No emigra el jefe, el cabeza de familia, ¿no? Y emigran legalmente en la mayoría de los casos. Sí, porque tenemos la suerte, no sé si llamarlo así, de muchos de los que emigran tener doble ciudadanía, básicamente europea. Sí, recordá que españoles e italianos han sido los que han nutrido fundamentalmente a la Argentina con su gente, ¿no? Entonces, eso lo hace más fácil. Pero también hay en Estados Unidos, bueno, en Guatemala, obviamente, Centroamérica, Latinoamérica, cosa que antes no sucedía. O sea, la Argentina, los padres fundadores de la Argentina de mediados del siglo XIX se veían reflejados en las naciones más desarrolladas de ese momento. Hoy estamos comparándonos con países de la región. Fíjate, esto es como jugar al fútbol. Vos si jugás al fútbol querés compararte con los mejores, con Messi. Sí, pero nos estamos comparando ya con países que los habíamos dejado atrás hace mucho. El Producto Bruto de la Argentina hace 100 años era aproximadamente el 25% de Latinoamérica, hoy no llega al 10%. Éramos más grandes que Brasil. La economía brasilera hoy es 5 veces más grande que la Argentina. Sí, y hoy los que más posibilidades tienen de mejorar su calidad de vida en Sudamérica son, bueno, siguen siendo los chilenos poniendo muchas cosas en riesgo y a ver si lo logran mantener. Y de ahí los otros, los peruanos. Perú ha crecido muchísimo, al 7-8% anual en los últimos años. Y acá la lección es fácil, ¿sí? No tenés que decir, está todo inventado, como se dice. Tenés que abrir la economía, tener una moneda estable, un Estado que brinde los servicios básicos, una carga tributaria que sea pagable y poco más. Si ya con eso solo la gente, con su propia naturaleza de querer salir adelante, ya hace el resto. Si no necesitas demasiado, ¿sí? Lo que sí no necesitas, como decía uno de los padres fundadores de la Argentina, Juan Bautista Alberdi, es que el Estado no te haga sombra. Solamente, sino que no te ponga la bota arriba de la cabeza. Que no te pongan obstáculos en el camino para poder progresar y salir adelante. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Pablo, pero regresamos en unos minutos y quisiera que pues ya solo nos queda un segmento. Que entonces nos compartás qué es lo que realmente ha podido hacer Macri o se ha atrevido a hacer, y también que nos compartieras tu opinión en lo que respecta a los cambios que están habiendo a nivel mundial. ¿De qué manera los van a afectar a ustedes, los argentinos? ¿Irán a darle la fortaleza a Macri que necesita para impulsar las reformas que se deben hacer si quiere cumplir su principal promesa de campaña? Que independientemente de que haya hablado o no de una reforma, o sea, todos los que sabían que la única forma de cumplir con las promesas de Macri era haciendo una reforma, ¿verdad? Entonces vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos ya al último segmento de Contravía PM. Libera tu voz. Entra al mundo de la libertad. Ahora, con tu propia voz. Mensajes de voz. Mensajes de voz por WhatsApp. Una nueva forma de escucharte. Agréganos como tu contacto. 4585-4280. 4585-4280. Y envía un mensaje de voz directo a Cabina de Libertópolis. Mensajes de voz. El poder de tu voz.
Regresamos, amigos, ya a los últimos minutos del programa y hoy estoy conversando con Pablo Guida acerca de lo que está sucediendo en la Argentina para que conozcamos más acerca de lo que realmente está haciendo, para bien o para mal, el actual presidente Macri. Y antes de que nos fuéramos a la pausa, le pedía su opinión a Pablo en lo que respecta bueno, ya aterrizando qué es lo que ha podido hacer y que si todo lo que le hace falta hacer para cumplir su promesa principal, que es que los argentinos puedan mejorar su calidad de vida, que implica una reforma, si con los cambios que están habiendo a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, sino los que se ven venir este año, que si crees que podría fortalecerse la confianza en Macri y su equipo, incluidos los pocos o muchos diputados que tengan en el Congreso de la República. Al final, si algo es volátil, es la voluntad de un legislador en las condiciones actuales. No debería de ser así, pero así es. A lo mejor cuando vean que cambian los vientos algunos diputados en el Congreso argentino, también ellos deciden por conveniencia propia cambiar. No sé. Todo es posible, no todo tiene las mismas probabilidades de ser, pero sí es posible que lograran pues convencer a los necesarios para al menos iniciar los cambios que permitan pues recobrar ustedes la Argentina, que el esplendor que vivieron sus bisabuelos y sus tatarabuelos allá a principios del siglo XX, ¿no? Te respondo a la primera pregunta, ¿qué hizo y qué le falta a Macri? Bueno, en materia de apertura de la economía son todos anuncios. Es muy difícil abrir una economía cuando tenés una economía tan regulada y con altos impuestos, ¿sí? Es como ir a competir a las Olimpiadas sin haber entrenado, ¿sí? Te van a matar, te vas a salir último, ¿sí? Entonces tiene que empezar todo esto por una reforma del Estado muy grande. ¿Eso qué supone? Replantear cuál es la función del Estado, aceptar que este nivel de gasto público no es financiable, hacer esa reforma del Estado para poder bajar impuestos. Las inversiones no han llegado al ritmo que el gobierno creía que iban a llegar, porque están esperando a que, entre otras cosas, se baje la carga tributaria, que se ha bajado para algunos. Yo te decía, hay una ley de pequeña y mediana empresa que le bajó un poco los impuestos. Para el sector agropecuario se bajan, como aquí en Guatemala, como privilegios para grupos y no para, lamentablemente, aplicable esa rebaja para todos. Porque bueno, si se aplicó para todas las pequeñas y medianas empresas. ¿Esto qué supone? Que todas las que facturan hasta un determinado nivel... I rest my case. O sea, hubiera sido, todas las empresas van a tener tal rebaja. Vale. Entonces, bueno, lo que pasa es que sido no un privilegio para las que facturan hasta acá, sino para todos los que puedan crear, porque ¿por qué vas a castigar a los más eficientes? Bueno, el argumento del gobierno, y creo que es cierto, es que, hay un argumento, es que si vos haces una rebaja tributaria sin tocar el gasto público, el déficit fiscal se te agranda. Y ahí tenés un problema. Por eso te decía, tiene que haber una simultaneidad en lo que hace al tamaño del gasto y a la rebaja de la carga tributaria. Rebajar el gasto también implica pantalones, que entiendo que sí lo ha intentado hacer Macri. No ha podido. No ha podido. Los atisbos de reducción de gasto público no han tenido éxito. Hay mucho rechazo de la propia burocracia y de grupos externos, ¿sí? Están intentando hacer una reforma del mercado laboral para bajar costos laborales, todavía es el proceso, ¿sí? Se va a presentar una ley en el Congreso y se está discutiendo. Se está intentando hacer una apertura, hacer acuerdos comerciales, por ejemplo, con la Unión Europea. Pero todo esto está atado, Marta Yolanda, en última instancia, al apoyo que tengas, es cierto, en el Congreso, pero fundamentalmente por la población. Y ahí yo donde tengo mis dudas. Si la población entiende
que si quiere tener una mejor salud, adelgazar, tiene que hacer deporte, cerrar la boca, o sea, como decís vos, pagar un costo durante un tiempo. Y yo tengo mis dudas de que haya una masa crítica mayoritaria de gente que esté alineada en esos términos. Ese es el problema, que una mal llamada intelectualidad, y parece que de esos hay muchos en la Argentina, creen que merecen todo. Uh-huh. Y el resto también sin haber hecho el esfuerzo por ganarlo. Entonces sí es un problema similar al que pues enfrentamos en todos lados. Aquellos que creen que por el solo hecho de existir, las personas tienen el derecho de reclamar lo que es de otros. Porque básicamente es eso. Tú tenés derecho a tu vida y elegir sobre tu vida y tu propiedad lo que tú querrás. En pocas palabras, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero tú tenés la obligación de velar por tu vida. Tú tenés la obligación de adquirir bienes que te permitan satisfacer tus necesidades. Nadie más tiene la obligación de darte a ti todo lo que tú necesitas para mantenerte con vida. La única obligación de los otros es respetar tu vida. Yo no voy a... El principio de no agresión, yo no te voy a agredir. Pero eso está muy claro. El punto es cómo lo... Está muy claro para ti y para mí, pero por el visto no para la mayoría. Pero el punto es cómo lo traducís en la política. Porque nosotros podemos hablar acá 150 años, pero si no lo puedes llevar a la práctica, nos vamos a quedar en esta sala. ¿Y cómo crees que se puede llevar a la práctica? Bueno, acá tenés dos cuestiones. Tenés un tema educativo, que eso va a tardar años, pero en algún momento hay que hacerlo. Y después, yo creo que parte de la función del gobernante es también educativo. O sea, tenés que salir, y para eso tenés los medios de comunicación modernos, actuales, es permanentemente explicar esto, cosa que no se ha hecho. Salir a lo Trump con una cuenta en Twitter. Donde sea, pero tenés que... Twitter tiene 140 caracteres, yo creo que podés explicarlo de otra manera, ¿sí? Porque la gente tiene que entender esto que estamos hablando, que no hay almuerzo gratis y que el hecho de mantener un monstruo, un leviatán tan grande, significa un costo de oportunidad. Porque ¿cuál es el problema acá que nos planteamos? En Guatemala, en Argentina, en otros países donde sufrimos este virus populista, el punto es que podemos sobrevivir, nos puede ir bien, un poco mejor, pero la pregunta es ¿cuál es el costo de oportunidad que estamos pagando? Si podríamos estar muchísimo mejor. Y creo que esa es una manera eficaz y eficiente de explicárselo a la gente. Es decir, mire, usted a lo largo de su vida en Argentina, con suerte, se va a poder comprar un carro usado. Entonces le tenés que explicar que en otras condiciones el carro te lo comprarías cada 5 años nuevo. Tenés que salir a educar al soberano, al que pone el voto. Y yo creo que hay maneras sencillas y simples que la gente lo puede entender. ¿Sí? Y hay que hacerlo. Porque uno de los deberes del gobernante es ese. Salvo que te quieras convertir en un gobernante, bueno, que pasó durante 4 años sin pena ni gloria. Que tristemente eso parece ser que buscan la mayoría. Pero bueno, Pablo, un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Conversar contigo y pues bueno, esperamos hacerlo nuevamente. Claro. En este año, pues, que no pase el año sin que te veamos de nuevo en estos estudios. Amigos, vamos a una breve pausa y regreso con ustedes ya en Ecléctico. Quédense con nosotros.